Dios le bendiga, amados hermanos, Dios les guarde. Soy el pastor Manuel Hernández de Iglesia Evangélica de Venezuela. Hoy 10 de mayo, cuando celebramos un día de las madres, un día de bendición, un día de cada mujer, un día donde podemos impartir y conmemorar este día, yo quiero traer ante ustedes un mensaje o una serie que hemos titulado Impacto Divino. Impacto divino, que queremos llegar hasta el corazón, hasta la vida de cada persona, de cada mamá, de cada padre, de cada hijo que nos pueda ver en esta mañana. Y quiero comenzar con el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16, donde nos dice allí que mientras Pablo los esperaba en Atenas, les dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaban la palabra. Con los que se encontraban por allí algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y quiero detenerme un poco acá en esta palabra, porque la Biblia dice que Pablo estaba esperando a Silas, a Timoteo, y entabló una conversación con los atenienses en la sinagoga. Y dice la Biblia que aquellas personas tildaron a Pablo de charlatán. Y nos dice la Biblia que aquellas personas eran unos filósofos que estaban de la época y se reunían para hablar, para concertar acerca de la palabra de Dios, para decir acerca de la palabra de Dios. Y los mejores sabios de la época se reunían en el tiempo. Déjeme decirle ahora, querido hermano, hasta dónde queremos llegar, qué le quiero transmitir. Estos filósofos, que no es otra cosa sino tratar de llevar la sabiduría, la sistemática sabiduría del mundo hasta la gente, y tildan a Pablo de charlatán. Recuerdo unas palabras cuando leía un libro de Luis Palau. Este hombre dice: yo quiero llevar no solamente la filosofía a las personas que me preguntan acerca de algún mal, algún problema. Yo quiero llevar la vida práctica. Realmente, si puedo transmitir acerca de mi vida, de mi experiencia, y darle una respuesta de la vida a las personas que tienen problemas, de esa forma lo voy a hacer. Y esas palabras de Luis Palau quedaron en mi vida. Esas palabras de Luis Palau quedaron en mi ser. Porque hoy estamos viendo cómo la gente está llena de filosofía, está llena de razonamientos lógicos. Pero ¿qué hay de llegar mucho más allá? De expresar con una vivencia, con lo pragmático, con la vida práctica de cada una de las personas, poder vivir un evangelio, poder vivir el evangelio de tal forma que podamos llegar hasta las personas. Aun cuando algunas nos tilden de charlatán, podemos decir que el evangelio es algo más que un pensamiento filosófico de algunas personas, que un pensamiento donde podamos expresar sistemáticamente la vida de Jesús, sino vivir a Jesús. Vivir a Jesús significa poner en práctica lo que Jesús nos ha dicho en este mundo. Hoy, cuando somos azotados incluso por una pandemia, por una peste que está destruyendo la humanidad, que está llenando de mortandad al mundo, donde mucha gente muere, donde mucha gente está confinadas en sus hogares, que usted pueda poner en práctica esa vida de Jesús, donde mucha gente mira a su alrededor, mira las paredes, mira la nevera, mira el freezer, mira el congelador, donde no hay nada de qué pegar mano, donde se ha acabado la despensa, donde todos los alimentos se han agotado, y nosotros podemos decir: puedo llevar una vida práctica en Jesús. No puedo solamente tener dentro de mí una filosofía de Jesús, sino también realmente poner en práctica lo que Jesús me ha dicho, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí,
no hacer igual que aquellas personas, aquellos atenienses, aquellas personas que se dedicaban nada más que a pensar, se dedicaban nada más que a vivir para cada día como poniéndole nombres a las cosas y viendo quién sabía más. Me llama mucho la atención porque en muchas oportunidades me encuentro incluso con pastores, con personas, con evangelistas, y a veces parece un dilucidar de palabras, a ver quién sabe más. A veces nos dicen en algunas oportunidades hasta cómo debemos saludarnos. Hermano, así no se saluda, se dice Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Así es que se saluda, no como está usted, mi hermano, porque en algunas oportunidades hasta le he dicho, hermano, ¿cómo está usted? Y me dicen, no, hermano, así no se saluda es Dios te bendiga, Dios te guarde y la bendición de Dios. Pero quiero ir más allá de esas palabras. Verdaderamente estamos dispuestos a hacer más, a accionar más sobre los beneficios de Dios, a decir en este momento cuando realmente la crisis está en pleno apogeo, y decir nosotros, Cristo está conmigo, Dios está conmigo, el Señor está conmigo, y ver en esas oportunidades, esos momentos cuando nos encontramos en nuestra recámara y decir, Señor, hoy no tengo para comer, hoy no tengo que darle a mis hijos, hoy no tengo, no sé de dónde voy a sacar los alimentos para hoy o para mañana, y poder poner en práctica lo que Jesús nos ha dicho, lo que Jesús ha venido trayendo a nuestra vida día a día. A veces verdaderamente que pasamos de ser hijos de Dios y somos charlatanes en alguna forma, pero Pablo les dijo a aquellas personas, y Pablo quería enfatizar, le dijo, yo quiero hablarles a ustedes de algo que ustedes desconocen. Pablo, al caminar en la sinagoga, dice que vio un hueco vacío allí, dice que vio en las paredes de la sinagoga allí un hueco que decía para el Dios desconocido. Y Pablo entonces se enfatizó en aquel hueco, en aquella pared, en aquel lugar donde había algo que ellos realmente desconocían. Y muchas veces desconocemos el misterio y el poder de Dios para nuestras vidas. En algunas oportunidades me he encontrado también de mi propia experiencia, puedo hablarles. Puedo decirles, puedo ser práctico en este momento y decirles, en algunas oportunidades me he conseguido también momentos difíciles, momentos que he pensado que no he podido superar, momentos donde decimos, ¿dónde está el alimento? Pero llego y doblo mi rodilla a Dios y digo, Dios, tú eres mi sustentador, tú eres mi pronto auxilio. Señor, tú dices, el libro precisamente de Habacuc dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ese es el Dios que nosotros presentamos, ese es el Dios que muchos desconocen, y aún muchos cristianos le desconocen. Porque muchos cristianos en estos momentos también caen en aquel juego del mundo, y donde vemos cristianos que disminuyen a la balanza 100 gramos para poder ganar un poco más, disminuyen, tratan de hacer lo que hace la otra persona para ver si consiguen el alimento del día, equiparan sus fuerzas con la del mundo. Vemos cómo podemos hacer para subsistir día a día, porque realmente estamos viviendo momentos críticos, días difíciles en nuestra vida. Pero es el momento de que podamos ser pragmáticos, prácticos, que podamos ejercer, escuche bien, la filosofía es el acto de creer, no de solamente de ejercer una creencia, de ejercer de ejercer ciertos pensamientos, sino va mucho más allá. Es el acto del pensamiento más la acción. Entonces, de eso se trata. Ellos parece que lo que hacían era pensar, nada más hacer y a ver qué podían añadir un día más acerca de los pensamientos que habían el día anterior, a ver qué podían, acerca de esos pensamientos que podían regular el otro día. Pero la filosofía va mucho más allá, va más allá del pensar, va al accionar. Y hoy es el día donde el cristiano tiene que accionar en su fe. Hoy es el día donde el cristiano tiene que decir, verdaderamente tengo que
de Dios. Nuestra dependencia tiene que ser cada día más y más de Dios. Que nosotros podamos entender que hay un Dios real, un Dios que existe, un Dios que es veraz, que un Dios que a pesar de las circunstancias. Recuerdo a David, dice que cuando David censó al pueblo, dice que el ángel de la muerte vino sobre ellos. Y David vio al ángel de la muerte, dice que lo vio, pero David se arrepiente. Y cuando David se arrepiente, dice que se para junto a Ornán y dice, están los dos vieron al ángel de la muerte. Y solamente el arrepentimiento de David, solamente el saber que había hecho mal delante de Dios, que el diablo le había incitado, porque vemos después en la Biblia que nos dice en Crónicas que el diablo incitó a David a censar al pueblo. Vemos entonces cómo el enemigo incita a los hombres a hacer lo malo delante de Dios. Pero Dios nos llama entonces al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento detuvo al ángel de la muerte. Ese arrepentimiento fue lo que pudo hacer el milagro en ese momento. Ese arrepentimiento fue el que trajo la salvación a las personas que quedaban en ese lugar. Miramos entonces que el mismo libro de los Hechos entonces nos dice que Dios no hace acepción de personas. Dice que Dios es justicia, dice. En el libro de los Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25 nos habla Dios acerca de esto. Y el libro de Lucas capítulo 8, versículo 19 en adelante, Dios nos habla de una serie de milagros. Lucas nos relata allí unos cuantos milagros que hizo Jesús para salvación de todas aquellas personas. Lucas nos relata allí sistemáticamente el milagro de aquella mujer del flujo de sangre, el milagro de la hija de Jairo, nos relata el milagro del endemoniado gadareno. Nos dice en ese mismo capítulo 8, Lucas nos relata una serie de milagros, y lo más impresionante de ellos que he podido ver y puedo palpar, y es que principalmente Jesús le dice a estas personas: tu fe te ha sanado. La fe de aquella gente, la fe tuya, mi fe, es la que nos puede salvar, es la que nos puede sanar. Jesús le dice a cada persona, le dice: mira, tu hija no murió, tu hija duerme. Dice: mujer, ¿quién me ha tocado? Dice: Señor, dentro de esta multitud, ¿quién no te toca? Dice el Señor: de mí hablo, porque de mí ha salido poder. Y de cada uno de estos milagros que Jesús habla, de cada uno de estos milagros que Jesús nos relata en la Biblia, y sobre todo el médico Lucas sabe que perfectamente lo que estaba diciendo y hablando de la sanidad, no solamente del cuerpo, sino del alma. Así que nos dice: tu fe te ha sanado. Cuánta gente enferma, ¿verdad? Cuánta gente hoy angustiada, cuánta gente decepcionada, cuánta gente cuando caminamos, cuando vemos, cuando andamos en un colectivo, en un microbús, vemos lo decepcionado, lo desencantado que está la gente. Pero realmente podemos entender eso. No tienen a Jesús en su corazón, no tienen a Cristo en su corazón. Pero hermano, querido hermano, tú que tienes a Cristo en tu corazón, tú que tienes a Jesús en tu corazón, no puede aplicarse la misma fórmula para uno y para el otro. Nosotros tenemos que tener, a pesar de nuestro pensamiento crítico, tenemos que poner acción a nuestra fe y demostrarle al mundo que hay un Cristo vivo, un Cristo que resucitó de los muertos, y que nosotros dependemos de ese Cristo. Nosotros dependemos realmente de una acción milagrosa cada día, de un accionar del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso yo llamo a reflexión en estos tiempos, cuando muchos pastores, e incluso cuando empezó la pandemia, pude escuchar incluso por los canales de televisión que muchos pastores decían que era algo más, que era un programa, que eran cosas que no había que mirar con mucho detalle, que eran
situaciones pasajeras, pero que hoy la vemos con preocupación en muchas vidas porque se ha dado una pandemia mundial, una pandemia donde todos estamos sufriendo, donde hay un confinamiento realmente y donde muchos hermanos no han podido ni siquiera salir de sus casas a buscar el alimento para sus vidas. ¿Qué de este momento? Yo les puedo decir algo para terminar e ir cumpliendo con este tema. Yo también me he encontrado en esta situación. Yo también he pasado por esta situación. Y a mi vida han venido también aquellas filosofías donde quizás el pastor o el mejor pastor era el que tenía el mejor carro, pero el pastor y el mejor pastor y la mejor oveja y el mejor evangelista es el que se puede acercar cada día más y más a Dios y pueda depender de Dios y pueda actuar conforme al beneficio de Dios y doblar sus rodillas y decirle a Dios: Dios, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, sabiendo que todo está dentro del contexto divino. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde, amigo. Solamente Cristo puede salvar tu vida, solamente Cristo puede bendecir tu vida. Solamente yo voy a terminar mi palabra como dijo Pablo: yo no quiero ir a ti con palabras o filosofías huecas y baratas. Quiero ir con palabras sencillas que puedas entender que solo hay un Salvador en este mundo y ese Salvador se llama Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde.